Buenos días y bienvenidos a este seminario web sobre desinfección que les ofrecemos desde el Centro Tecnológico Eurecat. Reeditamos este webinar en esta ocasión con la colaboración del CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Ciencia e Innovación, al cual agradecemos su siempre valioso apoyo. La desinfección, en este contexto de situación de pandemia que estamos viviendo, ha tomado un especial protagonismo. Son muchas las empresas que han acudido a nosotros con cuestiones en esta materia, buscando apoyo tecnológico y analítico para probar o desarrollar sus soluciones de desinfección en estos últimos meses de pandemia. La cuestión de la desinfección afecta a muchos sectores de actividad económica y diferentes escenarios, y es por ello que hemos intentado estructurar la sesión de hoy, con un carácter global, incorporando en esta ocasión, en esta reedición del seminario, del webinar, un capítulo adicional específico sobre la desinfección de tejidos. Soy Juanjo Martín, gerente territorial de Eurecat y responsable del área de proyectos integrales de esta casa, y para ilustrarnos en esta cuestión nos acompañan hoy nuestros panelistas, Carlos Toledo Rey, del departamento, responsable en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI, Josep María del Bas, director de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Marina Abadía, investigadora de la Unidad de Sostenibilidad de Eurecat, Ricard García Valls, director de Tecnología Química de la Unidad de Tecnología Química de Eurecat, y Petar Jovancic, que es coordinador de I+D de la Unidad de Tejidos Funcionales de Eurecat. ¿Qué cuestiones esperamos responder hoy a ustedes? Diversas cuestiones, como aquí ven. En primer lugar, ¿qué se entiende por desinfección? Explicar el principio y las diferentes intensidades que hay de desinfección y de limpieza. ¿Cómo actúan los productos de desinfección sobre los microorganismos? Hablaremos de bacterias, hablaremos de virus, de hongos. ¿Cómo valorar el grado de desinfección, de diferentes grados de desinfección que se puede conseguir con las diferentes técnicas disponibles? Hablaremos de experiencias prácticas, del caso práctico de desinfección en tejidos, un caso concreto que trataremos en profundidad. Reflexionaremos también sobre necesidades actuales y tendencias en el mercado y en el ámbito tecnológico de la desinfección. Y cerrando ya la presentación, antes del turno de preguntas, conoceremos sobre instrumentos de apoyo a proyectos de I+D que nos ofrece el CDTI para estos proyectos de desinfección. Ustedes pueden interaccionar con nosotros durante este webinar. Les informamos que este webinar está siendo grabado, que estará disponible para todos ustedes en los próximos días, y asimismo todas las presentaciones les serán distribuidas por correo electrónico, estando a su disposición para cualquier comentario, duda o apoyo tecnológico sobre desinfección que puedan necesitar. Como comentaba, en este seminario pueden interaccionar con nosotros, pueden enviarnos sus preguntas a través de la herramienta de preguntas de GoToWebinar, y daremos respuesta a ellas al finalizar el bloque de presentaciones. Sí les pedimos, por favor, que en su pregunta formulen en primer lugar la persona a la que quieren dirigir la cuestión y seguidamente el cuerpo de la cuestión como tal, la pregunta técnica que quieren ustedes realizar. Antes de entrar en materia, permítanme en este momento un par de minutos simplemente para explicarles sobre Eurecat. Para aquellos de ustedes que no nos conozcan, Eurecat es un centro tecnológico, somos un centro tecnológico cuya misión es ayudar a potenciar la competitividad de la empresa mediante la I+D
VASI y los servicios tecnológicos. Sobre nuestra actividad, actualmente estamos en relación con más de 1.600 empresas cliente, compañeras de la actividad tecnológica, con un nivel, un volumen de actividad de alrededor de 50 millones de euros en actividad con y para la empresa, numerosos proyectos de I+D en ejecución a nivel nacional e internacional, acompañados de empresas. De hecho, somos la segunda organización privada de España en captación de fondos en Horizonte 2020 y, como ustedes ven, con una dedicación pues, verdaderamente intensa a las pymes, la gran parte del tejido industrial de nuestro país. Con un equipo comprometido, muy cercano a la empresa, con experiencia de trabajo en la empresa, los valores empresariales, con más de 650, ya rozando los 700 profesionales, trabajando en diferentes áreas que denominamos nosotros tecnológicas. El área industrial, una gran área en la que tratamos con materiales avanzados, procesos de fabricación, presión funcional, la robótica, los tejidos funcionalizados, la modelización avanzada. Esto se complementa también con un área digital, un gran área que trata toda la ciencia y tecnología de datos, Big Data, Data Analytics, la sensórica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, que se combina también en parte con las otras tecnologías más industriales para conformar el ámbito de la industria 4.0. Y complementando a estas dos, pero también combinándose el área de biotecnología, una gran área que trata sobre nutrición y salud y las ciencias ómicas, y un área de sostenibilidad también importante, centrada en la economía circular, agua, suelo, aire, residuos, energía y lo que es tecnología de baterías. Nuestro valor diferencial es combinar todos estos ingredientes tecnológicos para dar respuesta a la empresa con soluciones concretas para sus problemas y retos tecnológicos. Acompañamos este conocimiento, como no, de infraestructuras clave, punteras a nivel estatal y europeo. Por ejemplo, la planta de transformación de plástico única a nivel de tecnologías de transformación plástica en el sur de Europa, el Centro de Ciencias Ómicas, el Laboratorio de Baterías y Vehículos Eléctricos, y así hasta 35 laboratorios que nos ayudan a dar este valor diferencial e integral a la empresa como tal. Como no, también Eurecat trabaja en proyectos y tecnologías para la desinfección. Entrando ya en materia, permítanme a ver si avanzamos en esta presentación. Perfecto. Entrando ya en materia, como les comentaba, empezaremos nuestro camino, nuestra andadura tecnológica de esta mañana hablando con Marina Badía sobre esta cuestión, el término desinfección. Marina, debemos entender por desinfección qué cosa, qué es lo que comprende la desinfección, qué implicaciones conlleva desinfectar y qué diferentes grados de limpieza o desinfección debemos considerar. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Pues como dice Juanjo, esta primera presentación introductoria nos servirá para introducir términos que luego se utilizarán a lo largo de la presentación relacionados con los procesos de desinfección. Por lo tanto, es importante aclarar en primer lugar toda esta terminología que a veces puede ser un poco confusa y dejar claros los términos. Empezamos con limpieza, por ejemplo. ¿Qué es una limpieza? La limpieza es simplemente la eliminación de la suciedad que hay en las superficies, por ejemplo, de grasa, residuos, etc. Esta limpieza es necesaria para una buena higienización. ¿Por qué? Porque la posterior desinfección, que es la inactivación parcial de microorganismos o también sanitización en función del grado de esta inactivación, es necesaria para que sea efectiva. Es decir, si se desinfecta sin haber limpiado antes, esta desinfección puede ser no efectiva, porque habrá residuos
que inactiven esta desinfección. Por lo tanto, para una buena higienización siempre hace falta una limpieza previa al proceso de desinfección. También es necesario distinguir muy bien la desinfección de la esterilización. La esterilización es la inactivación total de los microorganismos. Esto se hace mediante procesos, por ejemplo, en un autoclave. Es para procesos muy específicos. En muchos ámbitos, una desinfección, que es una inactivación parcial con una elevada reducción de la carga microbiana, es suficiente. Luego tenemos dos términos también que es importante de distinguir, que es bactericida o bacteriostático en el caso de las bacterias o viricida viristático en el caso de los virus. En el caso de bactericida viricida se trata de la inactivación, es decir, de la muerte de estas bacterias o de estos virus. Pero un proceso bacteriostático o viristático simplemente inhibe la multiplicación, es decir, evita que crezcan se multipliquen estos virus o estas bacterias, pero no los mata. Pero un proceso bactericida sí que llega a la inactivación, es decir, a la muerte de estas bacterias. Por lo tanto, estos son términos que durante la presentación se hablará de ellos y es necesario tener claras estas diferencias entre desinfección, que es inactivación parcial, esterilización, que es la inactivación total, y conceptos como bacteriostático, bactericida o viristático, viricida. Por lo tanto, ya podemos proseguir con la presentación, una vez aclarados, espero, estos términos. Estupendo, Marina. Muchísimas gracias. Creo que lo has explicado muy claramente. Hay diferencias en intensidad y en efecto. Muchas gracias, Marina. Josep María, Marina pues, nos ha hablado de esto, la desinfección y su alcance en términos técnicos. Solemos hablar de desinfección de virus, de bacterias, de hongos, de microorganismos. Josep María del Bas, ¿qué diferencias existen entre estos microorganismos ante la desinfección y qué características hacen singular a este virus que tenemos ahora, el SARS-CoV-2? Hola, Juanjo. Sí, buenos días a todos. Vamos a ver pues, una breve introducción, ¿no?, a algunos términos en el ámbito de la microbiología que nos van a ayudar a entender lo que vendrá después. Cuando estamos hablando de microbiología, cuando estamos hablando de microorganismos, hablamos de un amplio rango de diferentes organismos. Inicialmente podemos ver esta diferencia en algo tan vital como es el tamaño, ¿no?, de partícula de estos microorganismos. Hablamos de virus que pueden estar en el orden de los 100 nanómetros, bacterias que estarían en el micrómetro, a hongos que estarían alrededor de los 10 micrómetros, ¿no? Eso comparado con células humanas, ¿no?, que estamos hablando de unos 100 micrómetros, nos ponen en unos rangos de un orden de 1000, ¿no? Una imagen, ¿no?, que nos ilustra pues, esta variabilidad son estas dos fotografías, estas dos micrografías hechas con microscopio electrónico, en la que vemos estas partículas negras que serían el SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19, infectando una célula intestinal, que es todo este espacio que nos ocupa en la parte inferior izquierda, ¿no? Aquí vemos la gran diferencia de tamaños de la que estábamos hablando. Aquí a la derecha otra micrografía similar en la que vemos estas partículas víricas frente a una célula humana. Cuando hablamos de bacterias, perdón, se me pasó. Cuando hablamos de bacterias, básicamente estamos hablando de organismos unicelulares, procariotas, es decir, que no tienen núcleo diferenciado. Una gran diferencia que encontramos dentro de estas bacterias podemos clasificarlas en dos grandes grupos, son gram positivas y gram negativas, dependiendo de si tienen o no pared celular. Esta pared celular implica diferencias sustanciales en la biología de las bacterias y, por lo tanto, nos va a marcar
la sensibilidad frente a antibióticos y biocidas. Podemos hablar también de los hongos, en el caso de fungicidas. En este caso ya son organismos eucariotas unicelulares, con el núcleo bien diferenciado. Unicelulares en el caso de las levaduras, pluricelulares en el caso de otro amplio rango de hongos. Sin embargo, sí que las normas y las diferentes guías de desinfección utilizan una serie de organismos estándar para, de alguna manera, poder comparar estas capacidades bactericidas o fungicidas, ¿no? En cuanto a las técnicas de cultivo y análisis, son muy similares a las de las bacterias. En ambos casos estamos hablando de cultivos en estas placas que seguro que a todo el mundo le resultan familiares, las placas de Petri, en las que se pone un medio de cultivo en forma de gel y se dejan crecer los microorganismos. En este caso tenemos un cultivo aquí abajo a la derecha de hongos, en el que sí que podemos ver pues, diferentes colonias y esa gran variabilidad de la que hablábamos en este grupo de microorganismos, ¿no? Y si pasamos a virus, nos encontramos ante organismos acelulares, es decir, necesitan de células huésped para reproducirse. Podemos clasificarlos según su contenido genético, según si son virus de DNA o virus de RNA, y tenemos otra clasificación que es según si presentan envoltura o no, referido a la capa lipídica que puede o no estar presente en este tipo de microorganismos. Como hemos dicho, dependen de la infección del huésped para sobrevivir y la inhibición de su capacidad infectiva puede darse por dos mecanismos diferentes. En primer lugar, mecanismos específicos, que serían los más relacionados con fármacos, que son mecanismos dirigidos a interaccionar con receptores específicos del virus, con proteínas específicas del virus para inhibir su capacidad infectiva, o ya mecanismos inespecíficos cuando estamos hablando pues, de productos de desinfección, como pueden ser los geles hidroalcohólicos, que se basan en la desnaturalización, ¿no?, de la cápside y de todas las estructuras del virus para eliminarlos. En cuanto al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, estamos hablando de un virus de RNA, de la familia Coronavidae, subfamilia Coronavidae también, y del género de los beta-coronavirus, uno de los 4 géneros de esta subfamilia. Se transmite por aerosoles y sus dianas más relevantes actualmente son sus proteínas Spike y 3CL, aunque se está investigando sobre otras dianas posibles. Aunque cuando hablamos de viricidas generales, los más utilizados actualmente, hablamos de actividades o mecanismos inespecíficos que no necesitan de una diana concreta del virus. ¿Cuál es el principal problema en el momento de desarrollar medidas contra este virus o productos contra este virus? Bueno, la investigación con SARS-CoV-2, debido a su infectividad y gravedad, debe hacerse en instalaciones de bioseguridad 3, que presentan unos niveles de bioseguridad y biocontención muy elevados, ¿no? Lo que hace relativamente inaccesible poder trabajar directamente con este virus. Sin embargo, existen lo que conocemos como virus subrogados de SARS-CoV-2. Son virus también de la familia de los coronavirus, también infectan células humanas de los géneros alfa y beta, con una elevada similitud estructural con el SARS-CoV-2. Aquí tenemos una comparativa del genoma, por ejemplo, en el que vemos SARS-CoV-2 frente a OC43 y vemos esta gran similitud en el genoma, y también a nivel de secuencia y modificaciones estructurales de las proteínas de la cápside, ¿no? Por tanto, una gran similitud tanto genotípica como fenotípica con el SARS-CoV-2. Sin embargo, a pesar de esta similitud, las patologías producidas por estos virus se pueden considerar leves. Se trata del virus del resfriado común, lo que nos permite trabajar con ellos en instalaciones que ya no deben cumplir con BSL-3, sino que serán BSL-2. Estas instalaciones están accesibles en cualquier institución que trabaje en biomedicina o biotecnología, y lo que nos permite tener más disponibilidad de estos ensayos y también un menor precio y tiempos más contenidos. Los viricidas que resulten efectivos contra los subrogados mediante mecanismos inespecíficos tienen una elevada probabilidad de ser también efectivos contra SARS-CoV-2.
Los más accesibles actualmente serían el OC43 y el 229E, virus de resfriado común, que se está convirtiendo un poco en el estándar internacional en la investigación de coronavirus y subrogados. Y bueno, hasta aquí esta breve introducción. Muchas gracias, José María. Aplicamos diferentes métodos de desinfección en función de los microorganismos que deseamos eliminar, entendemos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos determinar si el proceso de desinfección que aplicamos ha sido efectivo? ¿Cómo valoráis la eficacia de desinfección en los laboratorios de Eurecat? Sí, Juanjo, paso a explicar cuáles son los métodos que podemos utilizar para evaluar esta limpieza bacteriana y la eficacia viricida. Cuando hablamos de un desinfectante o un antiséptico, hablamos pues, de un producto que pueda ser eficaz contra el mayor espectro de microorganismos posible. Bacterias, hongos que hemos visto, pero también esporas, protozoos y otro tipo de microorganismos. Son microorganismos muy diferentes, como hemos visto, por tanto requieren condiciones de trabajo diferentes, por lo que las propiedades de un producto deben evaluarse por separado para cada tipo de microorganismo. Sin embargo, encontramos un esquema general de trabajo que siempre se cumple, que es este que veis aquí en 3 pasos. En primer lugar, la obtención del microorganismo. En el caso de bacterias y hongos se puede obtener mediante cultivos específicos. En segundo lugar, tratamiento de estos microorganismos con la sustancia biocida o la superficie bactericida, fungicida, lo que nos interese, y también con un control para poder hacer la comparativa entre tratamiento biocida y sin tratamiento. Y en tercer lugar, recuperamos estos microorganismos y los cultivamos de nuevo en las condiciones adecuadas para hacer un recuento y una comparativa entre control y tratamiento para ver cuál ha sido la eficacia. Estas metodologías dirigidas a la evaluación de la eficacia pues van a depender bastante del ámbito de aplicación, de la naturaleza del tratamiento, del grado de desarrollo del proyecto. Vamos a ver que dependiendo de los casos concretos se van a utilizar unas metodologías a otras. Y siempre, cuando es posible, que es la mayoría de casos, se siguen guías de organismos de normalización, como puede ser UNE en España o a nivel más internacional ISO o incluso OECD. Vamos a ver, en primer lugar, muy brevemente, esquemáticamente, cómo evaluamos la eficacia de desinfección contra bacterias y hongos, cómo lo hacemos contra virus, concretamente SARS-CoV-2, y los métodos de desinfección y qué impacto pueden tener sobre los alimentos. En cuanto a productos bactericidas y fungicidas, nos basamos en el principio que el contacto con un bactericida va a disminuir el número de bacterias viables y, por tanto, el número de colonias que pueden crecer en una placa. Estas placas de Petri que podemos ver aquí, donde cada una de estas manchas blancas es una colonia de bacterias que proviene de una sola bacteria. Por tanto, contando el número de colonias que se han formado, que han crecido al cabo de unos días, ¿no?, de cultivarlas aquí, podemos saber el número de bacterias exacto que había en una muestra, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, obtener las bacterias de interés, gram positivas por un lado, gram negativas por otra. Vamos a trabajar en condiciones ligeramente sensiblemente diferentes, levaduras, hongos, etcétera, mediante sus cultivos específicos. Vamos a poner en contacto los microorganismos con el producto de interés, recuperaremos estos microorganismos y los volveremos a cultivar para ver, en este caso, contar estas unidades formadoras de colonia en la placa con el medio de cultivo característico que las permite crecer, ¿no? Comparando el tratamiento con el biocida con un tratamiento sin la sustancia biocida, vamos a poder hacer esta comparativa y obtener índices como, por ejemplo, el índice R, ¿no?, que está tan de moda últimamente. Siguiendo esta metodología básica, luego existen diferentes guías asociadas a estas normativas, a estos organismos de estandarización, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es seguir la metodología para evaluar cada caso concreto. Tenemos diferentes guías para diferentes casuísticas. Aquí vemos algunos ejemplos de muchos que hay. Para el tratamiento higiénico de manos utilizamos una guía, pero para antisépticos y desinfectantes químicos otra. En cuanto a superficies, tejidos, etcétera, va a depender si la superficie es porosa, si es no porosa, incluso si está incluida con sustancias fotocatalíticas. Dependiendo de cada caso concreto hay que estudiarlo, hay que escoger la guía más adecuada. Por tanto, estas normas van a contemplar diferentes microorganismos
representativos de los diferentes ámbitos, superficies, usos o aplicaciones y ámbitos específicos, alimentación, cerámicas, etc. Y en cuanto a la eficacia de productos viricidas, podemos diferenciar entre dos aproximaciones, cada una con su ámbito de aplicación. En primer lugar, unos métodos rápidos basados en el bacteriófago MS2. Un bacteriófago es un virus que infecta bacterias, por tanto, es no patogénico para humanos, tiene mucha facilidad de manipulación y el hecho de crecer en bacterias hace que sean métodos rápidos y económicos, lo que nos permite hacer screenings, ¿no? Poner a punto diferentes metodologías, poner a punto, encontrar las condiciones óptimas para tener una máxima eficacia viricida, y una vez tenemos puesto a punto pues, estas condiciones, ¿no? Y sabemos la diana específica o las condiciones específicas que vamos a utilizar, podemos pasar a lo que serían los métodos específicos para coronavirus. Actualmente existe la normativa española UNE 14476 que nos permite demostrar las capacidades viricidas genéricas de un producto. Esta es aplicable a tratamiento higiénico de manos, desinfección instrumental, de superficies y de material textil. Pero también disponemos de otras guías, como estas ISO que vemos aquí, 18184, 21702, para diferentes tipologías de materiales, ya sea tejidos o superficies porosas, no porosas, etc. En el caso de los virus, el principio que seguimos es que el contacto con un viricida va a disminuir el número de virus viables y, por tanto, la cantidad de células infectadas y muertas será inferior. Hemos dicho que los virus necesitan de un huésped. Lo primero que debemos procurarnos es ese huésped. Son líneas celulares humanas cultivadas in vitro en laboratorios de bioseguridad 2, que las infectamos con una pequeña cantidad de virus para propagarlo. De esta manera recuperamos una cantidad de virus importante para el ensayo que podemos poner en contacto con el viricida y con su producto control. Recuperamos las partículas víricas y volvemos a infectar células humanas cultivadas in vitro. De esta manera, lo que obtenemos son estas placas, por ejemplo, que vemos aquí abajo a la derecha, son placas de cultivo de células y, en este caso, aquellos pocillos con células que han sido infectados con virus, vemos estas placas de color azul que indican la infectividad y podemos evaluar si el virus ha perdido capacidad infectiva al estar en contacto con el viricida, calculando así índices como el TCI de 50, el Tissue Culture Infectious Dose 50, que es lo que nos permite conocer la capacidad viricida de un producto. En el caso del coronavirus en concreto, la normativa UNE 14476 es anterior a toda la pandemia, no contempla el uso de coronavirus, sino que se centra en unos virus concretos, que son los que tenéis aquí dependiendo de la aplicación que se le quiera dar al producto. Sin embargo, para la validación de las propiedades viricidas específicas de un producto, conviene seguir esta guía porque nos protocoliza los pasos a seguir y de esta manera obtenemos resultados comparables, ¿no?, con otros productos y laboratorios, pero podemos adaptarla al uso de estos coronavirus, ya sea el SARS-CoV-2 mismo o los virus subrogados de SARS-CoV-2. Aquí tenemos un ejemplo que está en el mercado desde el inicio de la pandemia, en el cual, como podéis ver, se utiliza esta guía 14476, en la que utilizan este coronavirus humano 229, que es uno de estos subrogados de los que hablábamos, para demostrar que este producto es eficaz contra coronavirus. A partir de aquí, la validación de los productos con virus subrogados va a permitir aportar evidencias de efectividad contra virus de la misma subfamilia y género del SARS-CoV-2, que tienen aquella similitud tan elevada que hemos visto anteriormente. Y finalmente, cómo evaluamos el impacto de los métodos de desinfección sobre los alimentos. Se trata de un ámbito sensible de la alimentación y complejo, porque en este caso estamos hablando de una cantidad de productos, de una gama de productos muy elevada, cada uno con sus particularidades. Nosotros nos centramos en alimentos representativos de grupos sensibles y a partir de aquí estudiamos cada caso por separado, puesto que los diferentes agentes viricidas o biocidas pueden tener
efectos diferentes, ya sea sobre el componente lipídico, las grasas, ya sea sobre los compuestos bioactivos y la calidad nutricional, o bien sobre proteínas. Y los efectos pueden ser variados desde la pérdida de densidad nutricional hasta la generación de subproductos que pueden alterar las propiedades organolépticas. Y hasta aquí este repaso a lo que hacemos en Eureka. Muy bien, muchísimas gracias, Josep María. Eficacia de desinfección. Ricard García Valls, hemos hablado de la desinfección, de la microbiología, ahora con Josep María de valoración de la eficacia de la desinfección. Hablemos ahora de desinfección química, de los productos de desinfección. Ricard, ¿cómo actúan los productos de desinfección? ¿Qué tipos de desinfectantes químicos pueden utilizarse para desinfectar? ¿Y qué tendencias tecnológicas están tomando más fuerza últimamente? ¿Me oye bien ahora? Sí. Ahora perfectamente, muchas gracias. Muy bien, pues gracias por la pregunta. Voy a intentar resumir de una manera lo más rápido posible cómo desde el ámbito de la tecnología química podemos ayudar a solucionar este problema sanitario y ver cómo desinfectamos utilizando estos componentes químicos. En el caso concreto de la presentación de hoy os voy a hablar de 3 casos, cómo podemos hacer que una superficie sea autodesinfectante o autodesinfectada mediante la incorporación de compuestos de fotocatálisis, y explicaré un poquito en qué se basa la fotocatálisis. Luego la aplicación de desinfectantes encapsulados, tanto para aire como para superficies, y finalmente yo haré una pequeña introducción a la utilización de cobre como viricida, que luego mi compañero Petar explicará su aplicación en tejidos. Muy bien. ¿Me podéis pasar la diapositiva? Porque, ok. No, ahora menos. Perdona, tengo un cierto retraso de conexión. Bien, empezamos con los fotocatalizadores. ¿Qué es un fotocatalizador, ¿no? La fotocatálisis básicamente es la transformación de un compuesto mediante una reacción química que se realiza gracias a la presencia de un catalizador que reacciona con la luz. Como veis en este dibujito que tenemos aquí, cuando tenemos la presencia de luz que intentamos que sea visible para que sea aplicable desde un punto de vista simple, cuando llega este haz de luz sobre una superficie en la que tenemos un fotocatalizador, los compuestos orgánicos que estén presentes en esta superficie van a reaccionar, se van a descomponer mediante reacciones de oxidación-reducción. Eso es lo que se llama las Advanced Oxidation Technologies, que es muy eficaz para poder realizar simplemente con la presencia de una longitud de onda de luz esas reacciones químicas. ¿A qué podemos aplicar esta ciencia de la fotocatálisis? Pues actualmente ya está bastante desarrollado. Tenemos el caso de la aplicación para el tratamiento de aguas residuales, en las cuales, según el principio que les acabo de explicar, que es cuando tenemos un fotocatalizador y la incidencia de luz, la presencia de compuestos orgánicos, se produce una reacción química de descomposición de estos compuestos. ¿Qué compuestos pueden ser? Incluso orgánicos e inorgánicos, pero no solo restringido en el caso de orgánicos en el agua, sino también los inorgánicos. Pues se está empezando a utilizar esta tecnología de fotocatálisis para limpiar aguas residuales que contengan estos compuestos orgánicos en forma de contaminantes, o bien contaminantes microbianos, o bien otros contaminantes de naturaleza inorgánica que también puedan reaccionar y cambiar su composición. Esto es lo que había ya hasta hace unos meses. Con la crisis actual se ha pensado, se ha estudiado y se ha diseñado cómo aplicar esta misma tecnología química de la fotocatálisis a reducir la actividad microbiana. Ven en este esquema de la izquierda que cuando tenemos estos compuestos fotocatalizadores, cuando tenemos este material fotocatalizador y tenemos la incidencia de luz y cerca tenemos compuestos, tenemos virus o tenemos bacterias, lo que va a pasar es que los compuestos de la membrana de la bacteria se van a descomponer mediante las reacciones químicas que he mostrado anteriormente, con lo cual la bacteria va a morir
pero también en el caso de virus se va a descomponer las paredes de los virus e incluso el RNA que tengan en su interior, con lo cual esta es una aplicación que, desarrollado en el conocimiento previo, es muy factible de utilizar en estos casos. Una vez conocido en qué se basa la tecnología de la fotocatálisis, esta tecnología química, ¿qué podemos hacer desde Eurecat para desarrollar materiales que, frente a la crisis actual, presenten propiedades aumentadas, presenten propiedades de autodesinfección? Pues básicamente lo que podemos hacer desde Eurecat es, una vez conocido el problema, aumentar la eficiencia de esta fotodegradación bajo una radiación de luz visible, importante que sea durante una radiación de luz visible, para que, sin hacer nada más que tener el material expuesto a la luz del sol, se realice esa autodesinfección. Entonces, en Eurecat, ¿qué podemos hacer para mejorar esta eficiencia? Pues tenemos diferentes estrategias, como pueden ver aquí en esta diapositiva. Podemos hacer una nanoestructuración, es decir, hacer que estos catalizadores sean de naturaleza y de tamaño nano, para aumentar la absorción. Mediante la variación del tamaño podemos aumentar el espectro de absorción y aumentar la absorción de esa luz más hacia visible y con más eficiencia de absorción. Podemos modificar la superficie para hacerla más estable, es decir, incorporamos estos fotocatalizadores a una superficie existente previamente, que ahora le hacemos autodesinfectante, pero aparte estudiamos que esa upgrade, esta autodesinfección no provoque la inestabilidad del propio material, por lo tanto desarrollamos y mejoramos esa estabilidad. También podemos desarrollar mediante dopantes. Dopantes es cambiar la formulación de los fotocatalizadores ya existentes previamente. Podemos aumentar incluso más el rango de longitudes de onda donde van a ser efectivos, y también podemos jugar, debido a nuestro conocimiento de tecnologías químicas y de la composición química, podemos jugar en obtener nuevos fotocatalizadores que aumenten el rendimiento. Esto es por lo que se refiere a la primera de las tres técnicas que les iba a presentar. La segunda técnica que les quiero presentar es la de aplicación de materiales antivíricos, viricidas, a partir de compuestos extraídos desde compuestos naturales que tienen propiedades antiinflamatorias y antivirales. Nosotros tenemos una cierta experiencia en obtener y purificar estos materiales que son de origen natural y que lo que hacen es inhibir la proteasa, que es la proteína que actúa en la infección del virus, con lo cual podemos inhibir esa proteasa mediante nuestros agentes purificados y ayudar a detener la infección de ese coronavirus. En este caso, es una actuación directa sobre la infección. En este momento, el estado de la tecnología es que ya se ha demostrado que una cierta concentración, aquí pongo 0,05 microgramos por mililitro, muestran que ya tiene una actividad mínima de un 40%. Esto, como se ha explicado antes, no se ha hecho directamente con el virus de la COVID-19, sino con otros virus subrogados parecidos, pero hay estudios de modelado que indican que esta actividad anti-inhibitoria va a ser igualmente, aproximadamente la misma con el virus actual. Estos componentes se pueden... Perdón, pero no me pasa la diapositiva. Ahora. Estos componentes se pueden administrar sin nada, tal como son ellos, pero pueden estar, y es una ventaja, y en esto trabajamos nosotros, administrados de forma encapsulada. ¿Qué es una microcápsula? ¿O qué es una cápsula? Y en concreto una microcápsula, cuando hablamos de cápsulas de menos de 1 milímetro. Es como ven en este esquema que les muestro aquí, es como una bola que tiene una pared, imagínense un balón de fútbol o una pelota de tenis, con unas paredes que son unas paredes poliméricas que pueden estar diseñadas mediante tecnología química, y eso es lo que hacemos nosotros en la unidad de tecnología química, y en su interior contienen estos compuestos viricidas. En este caso, la aplicación de esta tecnología tiene una doble ventaja, porque la propia pared de la cápsula puede ser selectiva a la absorción sobre la superficie de estos virus, y una vez las tiene sobre la superficie hay una liberación del compuesto viricida que termina con la actividad de los virus que están sobre la superficie de estas microcápsulas. El tamaño de microcápsulas va a depender de la aplicación y del interés que tenga.
En este caso vamos a hablar de microcápsulas que no tendrían que ser menores de 5 micras para no provocar otros problemas secundarios de salud similares a la silicosis. Si hablamos de microcápsulas de un tamaño mayor que esas 5 micras, no vamos a tener ese problema añadido, y nosotros somos capaces de diseñar el tamaño y la dispersión de tamaños que nos convenga para la aplicación concreta. Estas cápsulas se pueden preparar por diferentes métodos, como puede ser la conservación o métodos de drying, evaporación de solvente, precipitación por inversión de fase. Hay diferentes métodos, depende de la naturaleza de los compuestos que queramos encapsular. Una aplicación inmediata de este tipo de tecnologías es la que les muestro en la siguiente diapositiva. Podría ser, en máscaras, que vamos a convertir una máscara comercial que solo protege del virus de manera como un filtro, ¿no? Por el tamaño de partícula, la vamos a activar y la podemos hacer que no solo retenga el virus y por lo tanto nos proteja por la retención del virus, sino que además una vez retenga el virus sobre la superficie mediante la aplicación de estas microcápsulas viricidas que les he explicado, ahí mismo se va a desactivar ese virus. Por lo tanto, ese virus ha sido retenido pero al mismo tiempo destruido, con lo cual su actividad ya no va a progresar. Estas máscaras ya las hemos ensayado en Eurecat, aparte de las otras actividades que hacemos en Eurecat, con lo cual podemos testear las características de filtro frente al virus, a aire y a CO2 de nuestras máscaras. Siguiente tecnología que les quiero explicar, finalmente, es el recubrimiento de viricidas con cobre. El cobre se ha demostrado y está publicado en revistas como New England Journal of Medicine que tiene actividad viricida, ¿no? En este contexto, Eurecat investiga el desarrollo de nuevos recubrimientos. Es decir, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar recubrimientos de cobre a pomos de puerta, a pasamanos, asideros, barandillas, a objetos que son del día a día, que están expuestos a contacto con las manos, con las micropartículas que sacamos de nuestra respiración y que se pueden depositar encima. Pues mediante el recubrimiento de estos metales con cobre podemos hacer que estas superficies sean autodesinfectantes, porque se ha demostrado que pueden atacar al virus. Y la última diapositiva que les quiero enseñar es una aplicación de este cobre, pero solo de manera introductoria. Este tipo de aplicaciones de cobre sobre objetos metálicos también se puede utilizar de una manera muy similar a funcionalizar tejidos con cobre, y esa es una de las especialidades que les vamos a explicar en la siguiente presentación con Peter Jankovic. Bueno, Juanjo, yo espero haber podido responder alguna de estas preguntas. En todo caso, lo que haya abierto con mi introducción, pues encantado de poderla responder a continuación. Estupendo, muchas gracias, Ricard. Ligamos la siguiente presentación con el tema que nos comentabas de textil, recubrimientos de tejidos. Petar Jovancic, un capítulo importante en la desinfección es el de los tejidos, los tratamientos antivíricos, los tejidos defensivos activos, la desinfección pasiva. Petar, ¿podrías ilustrarnos en esta cuestión cómo trabajáis estos aspectos en Eurecat? Muchas gracias, Juanjo. Buenos días a todos. La verdad, después de esta introducción tan maravillosa de mis compañeros, creo que es un momento muy oportuno de pasar, digamos, de métodos de controlar y digamos, cuantificar el efecto antimicrobiano y antivírico, pues pasar, y después de la presentación de Ricard, que ha hablado muy bien de varias posibilidades que son nuevas, pues yo creo que el caso específico que vamos a tratar ahora con el textil, pues viene a un tiempo muy oportuno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues yo primero me gustaría comentar una cosa que en la revista Lancet, que es una revista muy conocida en el mundo de aplicaciones biomédicas, que salió en abril de este año, pues publicó unos datos muy interesantes de viabilidad del virus en contacto con las diferentes superficies. Para mí, lo que más me ha sorprendido y era muy curioso, pues ha salido que el virus tiene una viabilidad en la superficie de máscaras o mascarillas quirúrgicas incluso hasta 7 días, que al menos a mí me abrió unas posibilidades muy diferentes al estado de arte, que es normalmente pensamos que con filtración nosotros vamos a retener el virus, pero esto, claro, es un dispositivo, digamos, muy pasivo
y tenemos que pensar de diseñar y desarrollar unos dispositivos inteligentes que son capaces, aparte de retener, pues también interactuar o inactivar el virus y convertirse en un dispositivo activo, digamos. En el mundo de textil hay que tener en cuenta que tenemos una gran variedad de las superficies textiles, empezando por tipo de la estructura textil, que puede ser tejido de calada, tejido de punto o incluso tejido no tejido. De hecho, la mayor parte de las mascarillas y la ropa de protección individual pues está basada a tejidos de no tejidos y la gran mayoría de ellos pues está hecha de polipropileno. Entonces, en general podemos decir que la probabilidad de que el virus corona-19 se contrae y propaga desde la ropa es relativamente baja, porque de momento y hasta la fecha no hay ni una sola prueba científica de que el virus se puede contagiar desde la superficie textil. Claro, estoy hablando de las estructuras textiles normales, convencionales, que usamos, digamos, para ropa común o para uso doméstico. Eso no quiere decir que incluso este tipo de la ropa puede retener o, digamos, filtrar una cantidad cierta de virus o de bacterias en general, pero claro, teniendo en cuenta la estructura del tejido, que es bastante porosa, como podéis observar en estas gráficas, y que el diámetro de estos poros normalmente para la ropa de moda o ropa de uso común y uso doméstico, siempre excluyo aquí tejido no tejido que está diseñado prácticamente y perfectamente para filtración, donde los poros están incluso menores de 1 micrómetro, pero la ropa convencional tiene unos poros del tamaño entre 5 hasta 20 micrómetros, y si lo comparamos con el diámetro del virus que ya había comentado previamente José, pues ya vemos que estos poros no tienen una capacidad elevada de filtración. Aquí también pongo una definición que no voy a repetirla ahora, de una persona que no es del mundo textil, pero que ha apuntado muy bien qué es la estructura textil, qué porosidad tiene y cómo se relacionan estos poros comparado con dimensiones y tamaño del virus de corona-19, no solo en forma de moléculas, sino también en forma de aerosol, que tampoco pues sobrepasa mayoritariamente 5 micrómetros. En la siguiente gráfica o el siguiente diapositiva, solo quiero poner como una síntesis de lo que ya se había comentado y no lo voy a repetir gracias a mis compañeros que lo han enfocado muy bien. Yo solo añadiría aquí que, claro, tenemos que movernos, incluso llevados sobre todo por el miedo a nuevas pandemias, de desarrollar unas superficies textiles o incluso fibras o filamentos en caso de fibras sintéticas, o unos acabados que pueden reaccionar con el virus que está presente en contacto con esta superficie en el modo de inactivarlo. Entre otras cosas son recubrimientos inteligentes, dopajes con metales que se pueden efectuar no solo, digamos, haciendo recubrimiento sobre una superficie textil, sino también aditivándolo durante la extrusión de monofilamentos o filamentos en caso de fibras sintéticas, pero también desarrollando o usando materiales textiles que son intrínsecamente bacteriostáticos, hasta, digamos, usar polímeros naturales o en forma de recubrimiento o en forma de microcápsulas, como bien ha comentado Ricardo. Entonces, en la siguiente, yo quiero solo dar como un ejemplo, no voy a pasar mucho tiempo con esta diapositiva porque ya se había hablado de los compuestos más importantes que se están usando, digamos, en la lucha contra el virus, hasta que incluso en el textil ahora parece ser que se va a, digamos, desarrollar una nueva rama que se llama textil defensivo de futuro, porque está claro que esta pandemia seguro que se acabará, pero en un futuro próximo o más lejano podemos esperar otro virus que puede provocar pandemia. Entonces, hay diferentes ingredientes tipo plata, cobre, zinc, titanio, magnesio o incluso, digamos, otros tipos de materiales a base de biopolímeros. Y aquí están unos ejemplos de unas mascarillas precisamente desarrolladas para este objetivo, muy parecido al concepto que había comentado Ricardo en su presentación.
Y yo, moviéndome del estado de arte pues, y teniendo en cuenta que la gran parte, casi todos los equipos o ropa de protección y mascarillas individuales que estamos usando hoy, de hecho son dispositivos pasivos, es decir, lo único que hacen es filtrar, digamos, la bacteria, y tal como hemos visto, resultados indican que a la vez de filtrar, también mascarilla puede ser una fuente de contagio muy grande y muy elevado, porque tiene una concentración del virus muy elevada que incluso puede ser viable hasta una semana o más, dependiendo de la concentración inicial del virus. ¿Qué es lo que buscamos con las superficies, digamos, antivíricas de futuro? Que sean efectivas, que actúan rápido y que no permiten propagación. Es decir, movernos del concepto que es filtrar y ir a otro concepto que es inactivar, pasando, digamos, entre estos dos extremos de unos dispositivos que son capaces de filtrar hasta un cierto momento, pero sobre todo para inactivar el virus o bacteria. Como un ejemplo que también ha comentado Ricard, podemos poner aquí el cobre, que es muy importante porque es el único metal que está en la lista de Environmental Protection Agency de Estados Unidos registrado como el metal o material antibacteriano. Sin embargo, plata todavía no tiene esta propiedad, y es muy importante porque se combina con el oxígeno, nos permite también generar unas especies reactivas tipo oxígeno, y en un modo de sinergia pueden atacar e inactivar bacterias. En lo siguiente, os quiero enseñar, digamos, la viabilidad y posibilidades de desinfección del virus pues como se puede observar en las gráficas, etanol, temperatura, UV, sobre todo UVC, e incluso vapor de agua oxigenada puede ser un medio eficaz contra el virus, y también la temperatura, como se puede ver en la tabla de abajo, una tabla que nos está diciendo que el virus, y además esto es un resultado de una investigación científica directamente con Corona-19, que incluso el calor a temperatura 70 grados y 5 minutos puede desactivar el virus por completo. Aquí se puede demostrar unos resultados científicos en sentido de posibilidad de desinfectar las superficies textiles, en este caso tejido de polipropileno de Mold Brown, que hace el core de cada mascarilla quirúrgica. Y como se puede observar, se ha investigado diferentes modos de desinfectarlo. Solo quiero, digamos, subrayar aquí que hay, por ejemplo, proceso con vapor de agua, que después de unos ciclos puede perjudicar la superficie o la calidad de eficacia de filtración y respirabilidad de una mascarilla, tal como cualquier tratamiento en mojado que efectúa y limpia, digamos, o inactiva parcialmente el virus, pero también provoca disminuida o caída de la eficacia de filtración, que por eso tampoco se puede usar como el medio para desinfección. En total, calor seco, vapor de peróxido de hidrógeno y radiación UVC son unos de los procesos de desinfección que han demostrado capacidades, digamos, de desinfectar la superficie en contacto con el virus Corona-19. Aquí solo demostrar que ya se usa mucho, digamos, la desinfección por el ozono y por el UVC, que tienen sus ventajas y desventajas. Como podéis observar, incluso, por ejemplo, ozono no está en la lista, digamos, de organismo europeo que evalúa los desinfectantes. En todas formas, y ozono y UVC se pueden usar para desinfectar las superficies textiles, pero hay que tener mucho cuidado porque pueden, bajo unas condiciones, degradar el textil, y su uso tiene que ser muy bien controlado o previamente investigado. Y como, digamos, una curiosidad, es el proceso de desinfección con nuevos procesos que son de plasma atmosférico o plasma a vacío, que las dos pertenecen al grupo de plasmas a bajas temperaturas, porque es muy interesante, porque de hecho el plasma engloba varios agentes de desinfección que hemos mencionado antes: agua oxigenada, UV radiación, oxígeno en forma digamos, radical, y también unas especies reactivas que lo llamamos enriquecidas en oxígeno y nitrógeno, que se pueden usar no solo para desinfectar la superficie, sino también para tratar,
digamos ya la gente que está directamente expuesto y contagiado con el virus. Se sabe ya que la aplicación de plasma a baja temperatura genera, entre otras cosas, el monóxido de nitrógeno en pocas concentraciones que pueden ser una sustitución a uso de respiradores, o incluso tratando el agua con plasma a baja temperatura se genera agua oxigenada que puede servir como, digamos, un medio muy eficaz en desinfección de manos, mascarillas y otra ropa para protección, digamos, personal. Y al final, y aquí acabo, pues solo quiero comentar que también, para que se sepa, VC se usa mucho, pero también hay que buscar la manera de usar VC que pertenece a VC lejana, que tiene, digamos, la longitud de onda por debajo de 222, porque esta no perjudica el tejido, digamos, humano, y por la diferencia VC convencional permite trabajar incluso en presencia, digamos, de la gente. Y aquí acabo. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de responder. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos dar profundidad a esta cuestión, Petar. Posteriormente tendremos nuestro espacio de preguntas. Y ahora paso a Marina. Marina Badía, como hemos visto anteriormente, una cuestión de primordial importancia es la valoración de la eficacia de la desinfección. Nos lo avanzaba Josep María del Bas, los compañeros también en presentaciones anteriores. Son métodos que, por cierto, habéis puesto en marcha en Eurecat en un tiempo récord y que nos han avanzado anteriormente. Marina, me gustaría que nos explicases algunos casos prácticos de evaluación de la eficacia de desinfección que habéis llevado a cabo en Eurecat en los últimos meses, a modo de ejemplo. Sí, buenos días de nuevo. En este apartado, como dice Juanjo, hablaré un poco de los experimentos que hemos hecho con ejemplos y cuál es la estrategia general de planificación y para poder realizar experimentos que tengan sentido y obtener conclusiones de eficacia. Entonces, a ver si se pasa. Ahora, disculpad. Este es un esquema de un ensayo típico para evaluar la desinfección. ¿Qué hacemos? Inoculamos con una concentración conocida del microorganismo que queremos evaluar su desinfección, que pueden ser bacterias, gram negativas, gram positivas, hongos, bacteriófagos, ¿no? De los distintos tipos que se ha hablado durante esta presentación. Se inocula la superficie a evaluar, que pueden ser plástico, metal, tejidos, según la aplicación que se quiera desarrollar. Se aplica el proceso de desinfección a evaluar, que ya más adelante explicaré cuáles son los distintos procesos. Ya se ha hablado un poco, pero entrar un poco más en detalle en qué procesos de desinfección se pueden realizar. Luego, al cabo del tiempo determinado que se fije de exposición, se hace una extracción de estos microorganismos, tal como comentaba anteriormente Josep, y se cultivan para poder cuantificar esta desinfección, comparándolo con un tratamiento estándar o versus una superficie inoculada, pero sin pasar por el proceso de desinfección. En este proceso de desinfección, ¿qué podemos evaluar? Pues se pueden evaluar muchas tecnologías distintas de desinfección. Se pueden evaluar reactivos químicos, como derivados del cloro, pero también etanol, ácidos como por ejemplo el ácido peracético, distintos detergentes, productos bactericidas, etcétera, dependiendo del producto que se quiera evaluar en cada caso. También se puede estudiar distintos tipos de radiación, como la luz ultravioleta, los rayos infrarrojos, etcétera.
Ozono, ya se ha hablado también, que se puede estudiar, procesos de fotocatálisis, ensayos a distintas temperaturas, etcétera. Todos los distintos tipos de tecnologías de desinfección que se están desarrollando se pueden evaluar mediante este método. Pero también se pueden evaluar tecnologías de desinfección pasivas, como se hablaba anteriormente, por ejemplo, de los tejidos funcionalizados con cobre o con otros recubrimientos que puedan ser bacteriostáticos o bactericidas. Se puede realizar este mismo ensayo, simplemente que el proceso de desinfección es estudiar un tiempo determinado de exposición antes de hacer la extracción y la recuperación. También supervivencia en distintos medios, evaluar la supervivencia bacteriana o vírica en distintas superficies. Todo esto es lo que podemos evaluar. Después, ¿qué más es importante determinar? Pues en qué superficie pasa esta desinfección, porque como ya se ha visto, la supervivencia y la desinfección no es la misma en distintas superficies, en distintos materiales. Por lo tanto, es importante seleccionar bien qué materiales se van a ensayar, y también en un mismo material también puede ser distinto las zonas, dependiendo del proceso de desinfección, puede tener influencia qué zonas se analizan. Finalmente, también es importante las condiciones de operación, que es la dosis, que en la siguiente diapositiva lo explicaré un poco más. Y también los microorganismos, evidentemente es esto, podemos evaluar actividad bactericida, fungicida, viricida. Entonces, en función de lo que queramos evaluar, tenemos que seleccionar el microorganismo más adecuado para cada aplicación. Como os decía, esta selección del microorganismo se tiene que basar en que sea representativo de la aplicación que queramos ensayar, pero también en base a la seguridad. Como se hablaba antes, con el SARS-CoV-2 se tiene que trabajar con laboratorios de bioseguridad 3, por lo que hace poco factible hacer ensayos rápidos, fáciles, asequibles. En este caso, lo que utilizamos nosotros son microorganismos de nivel de bioseguridad 1, como máximo 2, que podamos trabajar fácilmente en los laboratorios de microbiología clásicos que tenemos. Entonces, podemos basar un poco y orientar en función de la aplicación que queramos, en función de no sé si se ve muy bien, igual está un poco pequeño en el cuadro este de jerarquía microbiológica, en el que se indica en normas generales cuáles son los microorganismos más o menos resistentes a los procesos de desinfección, pero que no es algo general, ¿no? Por ejemplo, los virus con envuelta lipídica, en general, son menos resistentes a la desinfección que las esporas. Por lo tanto, podemos más o menos intuir que si desactivamos esporas, probablemente los virus con envuelta también se desactiven con este proceso. Pero como os digo, como ya se ha dicho, cada proceso de desinfección es muy específico, ataca componentes distintos, por lo tanto, al final siempre se tiene que verificar mediante experimentación. Pero podemos tener esa orientación general de sensibilidad a la desinfección. ¿Qué más? Es importante determinar las condiciones de operación, que en procesos de desinfección principalmente es la dosis que aplicamos, que es la concentración y el tiempo de exposición. Estos son los dos parámetros que podemos controlar. La concentración, ya sea en concentración de producto o en el caso de, por ejemplo, la luz ultravioleta, en irradiancia, en potencia de luz. Y al final, jugando con estos dos parámetros, podemos optimizar la dosis a aplicar para conseguir una determinada desinfección. También tenemos que seleccionar el material que sea representativo de la aplicación que se quiera para esa desinfección, y los puntos de muestreo, como ya he dicho anteriormente. Luego de hacer los ensayos,
se tienen que analizar estos resultados. ¿Cómo se realiza? Básicamente mediante el cultivo de la recuperación y el cultivo de los microorganismos que hayan quedado en la superficie después del proceso de desinfección, y el cálculo de reducción logarítmica, porque normalmente en procesos microbiológicos se trabaja con valores logarítmicos. La diferencia entre la concentración inicial y la concentración final nos da la reducción logarítmica que hemos conseguido con ese proceso de desinfección. Para los que no estéis familiarizados, una reducción logarítmica correspondría, por ejemplo, a un 90% de desinfección. O sea, hemos eliminado el 90% de bacterias. Una reducción de 4 logaritmos reduciríamos el 99,99% de microorganismos. Y esto es importante tener en cuenta también cómo funciona esta reducción, porque es muy importante la dosis inicial que usamos de microorganismos para poder evaluar esta desinfección. ¿Qué quiero decir con esto? Que si partimos de una concentración muy elevada de microorganismos iniciales, como por ejemplo 10 a la 9, con una misma reducción logarítmica de 5, llegamos a una concentración final de 10 a la 5. En cambio, si partimos de concentraciones más bajas, por ejemplo, 10 a la 4, podemos llegar a una reducción final de 0,1 CFUs mililitros, son unidades formadoras de colonias. ¿Qué quiero decir con esto? Que como menor sea la concentración inicial, como más limpia esté la superficie inicial, más efectiva será, menor concentración final obtendremos. Ahora sí ya paso a mostraros tres ejemplos rápidos de experiencias que hemos hecho de ensayos de desinfección. En este primer caso, por ejemplo, analizamos la desinfección mediante luz ultravioleta y infrarrojos. El microorganismos que usamos para evaluar fue Escherichia coli, y estudiamos diferentes puntos de la mascarilla y diferentes tiempos de exposición. Si acaso paso a la siguiente diapositiva, donde está resumido. Como se puede ver, en los distintos puntos experimentales vemos diferentes reducciones de logarítmicas, diferentes reducciones de la carga bacteriana en este caso, con lo que nos indica que es importante, por ejemplo, en este caso, la localización y que no todas las superficies o no todos los ángulos reciben la misma radiación, y que se tendría que optimizar en función de la superficie. En otro ejemplo, en este caso, se evaluó distintos sistemas de planchado para la capacidad de desinfección también en E. coli. Se evaluaron distintos equipos sobre tejidos. En este caso, en lugar de mascarillas, lo que se evaluó fue la desinfección sobre tejidos. En general se obtuvieron buenas reducciones logarítmicas, pero en este caso, por ejemplo, lo que vimos es que en las 3 réplicas había cierta disparidad a lo largo del tiempo, con lo que pudimos recomendar a la empresa que el tiempo previo para llegar, por ejemplo, a la temperatura adecuada, a las condiciones adecuadas de desinfección, se tenía que incrementar respecto a lo que nos habían especificado inicialmente para poder llegar al máximo de desinfección. En este caso, tampoco entraré mucho porque es otro estudio, pero muy parecido. En este caso, simplemente estudiamos 2 tipos de tejido en distintas condiciones de planchado, que también en general obtuvieron buenos resultados de desinfección.
Y finalmente, en este experimento que os muestro, lo que estudiamos fue la capacidad de desinfección del bacteriófago, sobre el bacteriófago MS2, en este caso no utilizamos E. coli, sino un bacteriófago, de un sistema de radiación ultravioleta sobre planchas de PVC. Y lo que se estudió es la reducción del bacteriófago a lo largo del tiempo, es decir, a distintas dosis de luz ultravioleta. Y como se ve, a lo largo del tiempo se va reduciendo la concentración de bacteriófago, por lo tanto, se aumenta la desinfección y se pudo determinar la dosis adecuada para obtener la desinfección mayor. Y hasta aquí mi presentación. También si tenéis cualquier duda en la parte de preguntas, pues encantada de responder. Muchas gracias, Marina. Unos ejemplos reales muy ilustrativos. Pedro Nadal, responsable de negocio del área de biotecnología de Eurecat. Hemos hablado del concepto de desinfección de virus, de bacterias, de tecnologías. Imaginemos un caso concreto, un lugar, un local, un mobiliario, un material. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde puedo encontrar información sobre qué hacer, sobre cómo desinfectar estas superficies o estos ambientes? Hola, muchas gracias, Juanjo, por tu introducción. Primero de todo, buenos días a todos. Intentando responder a tus preguntas, pues remarcar que para la evaluación de la eficacia de desinfección hay una amplia gama de normas ISO o UNE, que como bien ha explicado Josep Delbas, regulan la manera de hacer estos ensayos, ¿no? En caso de desinfección utilizando productos químicos, en este caso entramos dentro del Reglamento Europeo 528/2012 para el uso de productos biocidas. En España esta regulación se ha extrapolado mediante la publicación de un Real Decreto que engloba todos los productos de desinfección permitidos por la AEMS. Este listado de productos de desinfección están clasificados en 5 puntos, que serían los TP1, que son los productos utilizados para la higiene humana. Luego serían los productos de desinfección y alguicidas, utilizados no dedicados para la aplicación sobre humanos o animales. Luego tenemos otro grupo que serían los biocidas para la higiene veterinaria y otro grupo que serían los desinfectantes para equipos, recipientes o utensilios que estén en contacto con alimentación humana. Y finalmente hay otro grupo, el TP5, que serían los productos de desinfección asociados al tratamiento del agua potable. No obstante, no todos los productos utilizados para desinfección son químicos. Hay otros sistemas de desinfección que utilizan o no químicos, los cuales están apareciendo últimamente cada vez más y sería conveniente medir su eficiencia de desinfección, ¿no? Y una vez aclarado este punto, hay grandes certificadoras en España, como serían AENOR o TÜV, que también pueden llevar a cabo este análisis, ¿no?, de desinfección, esta evaluación de la desinfección para promover un certificado. De todas maneras, si alguien tiene una duda, las agencias regionales de salud y el Ministerio también han creado diferentes protocolos y guías públicas para la limpieza de diferentes casos, como pueden ser instalaciones industriales, locales de ocio, turismo, etcétera, que vienen a garantizar la seguridad para el usuario. Las diferentes agencias regionales, como el Ministerio de Salud o la Agencia Española de Salud Pública, ayudan en caso de duda o desconocimiento, y por su caso, en cualquier caso, pueden contactar con nosotros, que Eurecat estará muy encantados de ayudarles. Sí, gracias, Pedro. Queda claro que existen una serie de procedimientos, como tú comentabas, guías, como también alguno de los compañeros ha comentado a lo largo de las presentaciones, y agentes que pueden ayudarnos en este primer paso, para determinar cómo proceder con la desinfección.
Pero si hablamos sobre el desarrollo de nuevas tecnologías de desinfección, Pedro, ¿hacia dónde nos lleva la tecnología? ¿Qué tendencias tecnológicas estáis observando en Eurecat y cómo podría ser la necesidad y el mercado del futuro de la desinfección? La desinfección actualmente yo creo que ha venido para quedarse. No es que sea una cosa nueva, ya se ha trabajado en desinfección, se lleva trabajando en desinfección desde hace muchos años, ¿no? Pero actualmente, y por la aparición del SARS-CoV-2, se ha provocado un empuje, ¿no? Un salto en general. Y a partir de ahora no se quedará, ¿no? Como decía, pero la idea no será solo para desinfectar SARS-CoV-2, será para desinfectar microorganismos en general. Es claro el caso en el caso de los productos alimentarios, donde una salmonela puede producir un gran problema, ¿no? El enfoque es masivo y parece ser que en los próximos años habrá un desarrollo masivo de aplicaciones para desinfección como tal y la disminución del riesgo de la exposición a patógenos. Yo creo que el desarrollo de tecnologías personalizadas, como decimos en Eurecat, o desarrollos de tecnologías de desinfección a medida, dependiendo de cada uso específico, va a avanzar mucho en este campo. De hecho, también se da el caso de la migración de otras tecnologías, como es el caso de la ultravioleta o el ozono, de la luz ultravioleta o el ozono, que se utilizaban antiguamente pues, para desinfectar agua, ahora se están trasladando a desinfección de textil o coches, muchas aplicaciones. Otro ámbito que se va a desarrollar mucho será el desarrollo de superficies tanto bactericidas como viricidas para eliminar microorganismos. Y sobre todo también tecnologías para disminuir el riesgo asociado al uso de aerosoles. Perfecto, muchas gracias por tu reflexión, Pedro, como buen conocedor de las necesidades y oportunidades del mercado y la sociedad en general. La desinfección, una cuestión de gran futuro. Carlos Toledo, al hilo de las tendencias tecnológicas que nos comentaban los compañeros, ¿cómo puede ayudar CEDETI a las empresas a impulsar y financiar sus proyectos de desarrollo de estas soluciones de desinfección? Bueno, gracias Juanjo. La verdad es que es un placer estar aquí acompañando a Eurecat y aprendiendo mucho, ¿no? Porque la verdad es que, como estabais explicando anteriormente, ¿no? Los diferentes ponentes, pues hemos ido todos un poco aprendiendo sobre la marcha y temas que antes estaban un poco más bien en un segundo plano, pues han pasado a ser protagonistas, ¿no? Es el caso de la desinfección, ¿no? Bien, en los próximos minutos, de manera un poco sencilla, voy a intentar resumir cuál es la situación de CEDETI. Bueno, desde CEDETI hemos estado durante este periodo de alarma trabajando muy activos, incluso en algunos casos intensificando esa actividad a través de elementos como la aprobación de proyectos y convocatorias que veremos un poco brevemente a posteriori. Recordar para aquellos que no estéis familiarizados, pues que CEDETI es la Agencia Estatal de Innovación para la financiación del I+D+I empresarial eminentemente, aunque también para entidades tecnológicas. Y bueno, el presupuesto, aquí veis un poco las cifras acumuladas, el presupuesto medio que estamos manejando anualmente es en torno a 900 millones de euros, dependiendo un poco del año, ¿no? Gran parte de estos instrumentos, como sabéis, pues se combinan ayudas parcialmente reembolsables con convocatorias extraordinarias también para mecanismos de subvención o incluso también a través de nuestra sociedad de capital riesgo invierte podemos también tener coinversión en participación de empresas, ¿no? ¿Dónde estamos viendo la presencia de los proyectos relacionados con el área de desinfección? Esto que veis aquí es un extracto a posteriori de la situación de proyectos que financiamos en I+D+I durante el año 2019 y bueno, pues estamos viendo que se está produciendo esta
cooperación multisectorial, ¿no? En los ámbitos de salud, por supuesto, y biotecnología, también farmacia, pero luego pues están viendo relacionados con el ámbito de sectores industriales para la aplicación digamos masiva e industrial de estas tecnologías, y también pues materiales nuevos, en fin. Yo creo que, como bien mencionaba antes Pedro, pues es un elemento, el de la desinfección, que ha venido para quedarse, y que hablaremos de él no solamente ahora, sino en los próximos años, ¿no? CDTI mantiene las convocatorias y durante este periodo de alarma incluso hemos intensificado, como mencionaba antes. Aquí tenéis en este diagrama las diferentes convocatorias a las que podéis acceder. Nuestra convocatoria continua de proyectos de I+D, que se encuentra en este punto central, que incluye también proyectos individuales o en cooperación o consorcios de investigación, como puede ser 100, ¿vale? Y que, bueno, aglutinan junto con los proyectos de innovación, también para implementación de propuestas en procesos más productivos, pues aglutinan en torno al 65, 70, 75% de nuestros fondos, dependiendo del año. Y el resto de fondos se destinan a otros mecanismos de convocatoria que vamos a mencionar brevemente durante los próximos minutos. También aprovecho para lanzaros un mensaje. Si hoy andáis justos de tiempo, pues mira, podéis dedicar después de mi intervención o en cualquier momento ese eslogan de 2 minutos, el CDT en 2 minutos, que hemos lanzado a través de una serie de vídeos explicativos que os ayudarán a entender también el funcionamiento de nuestros mecanismos. Perdón, creo que le he dado el enlace y nos hemos ido a conectar y no es lo que queríamos. Vale. En el periodo de alarma, bueno, pues directamente desde CDTI establecimos de manera muy clara que teníamos que mantener e impulsar la actividad para aportar nuestro granito de arena, granitos de arena en la ayuda a mantener la actividad I+D+I a nivel de convocatorias. En este sentido, abrimos un enlace específico en nuestra web, en el cual pues, hemos ido publicando toda la última hora relativa a las medidas que se iban adoptando. Estas medidas han sido, por una parte, enfocadas en los momentos iniciales a reducir la carga de devolución de los proyectos que tenían tramos reembolsables, flexibilizar los periodos de finalización y certificación, por supuesto, y además pues hemos ido intensificando, como os decía, en lo que podemos, la parte de aprobación de proyectos. De hecho, si antes trabajábamos con una recurrencia mensual en Consejo de Administración, hemos intensificado este fast track para impulsar proyectos relacionados con ayudas para mejorar la situación ante la pandemia del COVID, ¿no? Adicionalmente a esa priorización de proyectos relacionados con soluciones para COVID, dotamos una nueva convocatoria específica en forma de subvención con 12 millones de euros. Esta se publicó el 11 de mayo. Ha tenido 2 fases de apertura, ahora estamos en la segunda fase de apertura que finaliza esta semana, y en paralelo se han producido ya 2 resoluciones estimando resultados positivos para diferentes proyectos, de los cuales vamos a hablar ahora brevemente también, ¿no? Esta convocatoria en concreto, de la que os mencionaba, se publicó con un enfoque específico para ciertos productos, tanto en proyectos de I+D como en proyectos de innovación. Vemos aquí, pues, como en la parte de proyectos de I+D, de investigación y desarrollo, había en el texto específico de los anexos una consideración enfocada hacia materiales desinfectantes, textiles y otros equipos relacionados con equipos de protección. También en la parte de proyectos para inversión, ¿vale? Pues específicamente perdonad, que me pasé una. Vale. En la parte de proyectos de inversión también, como os decía, se mencionaba específicamente los productos, materiales, productos intermedios relacionados con elementos de desinfección, ¿vale? Aquí se buscaba generar capacidad productiva para la fabricación masiva de estas soluciones. Y ahora brevemente pues comentaros, ¿no?, estas 2 resoluciones positivas que se han publicado. En una primera resolución salieron 7 propuestas financiadas. Estos datos que tenéis aquí son públicos y están enlazados en nuestra web, donde podéis acceder a ellos. En esta primera resolución no había específicamente proyectos enfocados
puramente a desinfección. Sí que, por ejemplo, vemos fabricación específica de elementos de tejido no tejido, como mencionabais antes, para líneas de producción de mascarillas y similares, ¿no? Ventiladores también. Bueno, pues un poco intentando paliar en lo que podíamos esa carencia de capacidades productivas que se detectó desde el inicio, ¿no? En una segunda resolución se aprobaron 13 propuestas adicionales y aquí ya vemos cómo sí que se han ido incorporando metodologías específicas para desinfección. Nosotros como agencia, aunque disponemos de tecnólogos en nuestros equipos, evidentemente para evaluar las propuestas, pero tenemos que estar un poco a la expectativa de recibir lo que el mercado va generando a nivel de desarrollos de I+D. Es decir, hoy hemos podido ver pues cómo se ha hablado de tecnologías de desinfección en relación a recubrimientos, en relación a plasma, materiales químicos, procesos con calor, procesos con luz ultravioleta, ozono. En fin, la validación de las tecnologías, yo creo que en los próximos meses y años será uno de los grandes retos, yo creo, que afronta la sociedad, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido identificar aquellas propuestas que entendíamos que tenían viabilidad, ¿no? En ese sentido, pues veis aquí proyectos relacionados con aplicaciones textiles para la desinfección, sistemas de desinfección por radiación ultravioleta, como decíamos, aplicación constructiva en elementos robotizables para desinfección automatizada en grandes superficies cerradas. En fin, bueno, que al final hemos intentado evaluar aquellas propuestas que consideramos que tenían mejores ratios de impacto y de tecnología, ¿no? Finalmente también, pues en paralelo con esa convocatoria de COVID, como os decía, nuestras convocatorias de I+D+I se han ido aprobando también proyectos en paralelo que intensificaban esta generación de tecnología y de capacidad productiva para responder a estas necesidades, ¿no? Y vemos de nuevo que en estos proyectos son recurrentes estos métodos que hablábamos antes, ¿no? Pues métodos químicos, métodos por vía ultravioleta, y luego sistemas constructivos también, ¿no? Incluyendo pues robots, como podemos ver aquí también, ¿no? En definitiva, nosotros hemos intentado aportar, como os decía, nuestro grano de arena para contribuir, ¿no? ¿Qué vemos también? Pues hemos visto que ahora desinfección y todos los temas relacionados con la mejora de fabricación de equipos asociados a desinfección y a protección, pues ahora son tecnologías prioritarias, ¿no? Antes estaban un poco ahí secundarios y ahora son prioritarias. Eso ha supuesto la necesidad de un aprendizaje rápido. Esto requiere que la validación de soluciones pues todavía no está terminada, ¿no? En muchos casos, pero también cuando hablamos de financiar actividades de I+D, pues entendemos que hay riesgo técnico y lo que tenemos que hacer es contribuir con nuestros fondos a que esas validaciones y esa discriminación entre las soluciones pues se realicen con la metodología y con la sistemática más científica y tecnológica posible, ¿no? Por otro lado, hemos apreciado también una diversidad de actores y de sectores, ¿no? Hemos visto cómo se han interconectado centros tecnológicos textiles con centros relacionados con biotecnología, en fin, con desarrolladores de robots y cómo al final se están construyendo soluciones mixtas que están fomentando esa cooperación, ¿no? Intersectorial e intertecnológica y que yo creo que está siendo positiva para todos. Al final lo que estamos buscando es generar esa masa crítica que decíamos para que quede instalada esta capacidad tecnológica y productiva, ¿no? Esto, pues por nuestra parte, fomentaremos la cooperación público-privada y apoyaremos desde las fases de investigación, desarrollo experimental y también hasta las fases de industrialización, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí un poco mi presentación. Animar a las empresas a que sigáis contando con el CDTI en este camino que no es solamente presente actual y futuro cercano, sino también un futuro un poquito más estratégico, como habéis mencionado durante la sesión, y que requerirá de este apoyo para la recuperación y la consolidación de las capacidades que estamos generando actualmente, ¿no? Muchas gracias por tu presentación, Carlos. Y yo me sumo a este ánimo, animamos a nuestro público a aprovechar estos instrumentos para el desarrollo tecnológico ofrecidos por CDTI, para paliar, para también compensar ese riesgo que conlleva la I+D+I. Y así como también alentamos, animamos a
los asistentes a apoyarse en las capacidades y servicios tecnológicos que ofrecemos desde Eurecat en materia de desinfección. Y en este sentido, permítanme que les muestre, ha aparecido en pantalla, perfecto, de forma muy esquemática y antes de pasar al turno de preguntas, cómo podemos ayudarles desde Eurecat en materia de desinfección. En principio, para comenzar, sobre la selección de tratamientos bacterianos y virucidas aplicables a cada caso. Estos pueden ser aplicables a diferentes tipos de materiales, de equipos de protección, de alimentos, de agua, aire, tejidos, textil, superficies. Esta selección, aquí podemos ayudarles con criterio tecnológico y también con criterio de valoración de negocio, también, por supuesto. Asimismo, aparte de esta selección, también ayudamos a las empresas en el desarrollo de soluciones, en el desarrollo de productos de desinfección, sumando todas nuestras tecnologías químicas, de sostenibilidad, de diseño avanzado de producto e incluso tecnologías digitales que estamos aplicando en el diseño de algunos de estos equipos. Y finalmente, la valoración de la eficacia, que como comentábamos a lo largo de este webinar, la eficacia de la desinfección, la seguridad, el impacto sobre la salud, el medio ambiente y el ecosistema de estas tecnologías que se pueden desarrollar. En definitiva, les ofrecemos un apoyo tecnológico experto y, podemos decir, multidisciplinar para cualquier cuestión o necesidad que puedan ustedes tener, y aquí estamos a su entera disposición. Y bien, pasamos al turno de preguntas. Ruego a nuestros panelistas que activen sus cámaras, no activen sus micrófonos. Formularé yo mismo algunas preguntas y vamos a ver si podéis activar vuestras cámaras todos. Vamos a ver, lanzo las preguntas y entonces os doy entrada. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver, tengo aquí las preguntas. Primera pregunta para Marina. Algunas empresas y particulares nos han formado preguntas sobre qué método es más eficaz para desinfectar espacios públicos, privados. Marina, ¿hay métodos o hay algún método, diría yo, universal de desinfección de eficacia probada en todos los campos? ¿Hay unos más eficaces que otros? ¿Qué criterios se deben seguir al escoger un método de desinfección? Un poco ya se ha respondido, de hecho, en alguna de las presentaciones ha indicado guías, etcétera, pero ¿cuál es tu valoración? Pregunta dirigida a ti. Bien, ya se ha ido comentando, ¿no? Existen multitud de tecnologías y distintos productos desinfectantes, y yo diría que no hay uno universal que pueda servir para todos los casos, sino que se tiene que evaluar en cada caso específico en base a normativas y también, como ha comentado Pedro, a todas las guías que se han desarrollado desde las administraciones recomendando distintos productos, distintas tecnologías para distintos usos. Entonces, bueno, es esto. Mi opinión es que no hay una tecnología que sea la panacea para todos, sino que se tiene que buscar la mejor para cada caso. Entonces, mi recomendación para las empresas es buscar asesoramiento para determinar esto, cuál puede ser la mejor tecnología y hacer los experimentos de validación necesarios que en este caso, pues, si lo requisieran, pueden contar con nuestro apoyo, nuestros conocimientos y nuestros laboratorios para hacer estos experimentos. Perfecto, muchas gracias, Marina. Pregunta para Petar, ya que nos hablabas de tejidos post-coronavirus, lo que denominabas como textil defensivo del futuro, con tecnologías de desinfección pasiva, hablabas de dopado con diferentes metales. Petar, ¿cómo se puede valorar la eficacia de desinfección de estos tejidos a lo largo del tiempo? Y nos preguntan, ¿su efecto es muy duradero? ¿Es infinito? Gracias por la pregunta. Pues sí, yo la verdad creo que
el concepto del textil defensivo de futuro es algo que tiene que ir por delante de lo que tenemos ahora y lo que yo llamo de estado de arte, ¿no? Algo de ello ya se ha hablado en la presentación de Josep y de Ricard. Creo que los métodos para medir la eficacia antimicrobiana y antivirulítica pues se tiene que seguir. Claro, también, como comentaba Josep, pues hay unas normas muy específicas para el textil, porque el material textil tiene su complejidad, sobre todo porque no es una superficie compacta, es una superficie muy heterogénea y porosa, y eso también pues implica de que en contacto con virus se comporta diferentemente. Por ejemplo, solo como un ejemplo, tratamientos reales, algunos de ellos ha mencionado Marina como experiencia propia de Eurecat, trabajando con USC. Muchas veces el virus, entre comillas, se esconde porque pasa por el poro y no está en la superficie. Por ejemplo, si fuese un metal o acero inoxidable, es muy diferente en el sentido de tratarlo. Entonces, métodos seguirán más o menos los mismos, pero yo sí que, si me permitís, yo diría algo que lo ha comentado Marina, que lo veo muy importante, que es eso de desinfección, de que cada caso y cada tipo de material o en general superficie pues tiene sus particularidades, y aunque todos tenemos experiencia de que una multitud de los tratamientos puede ser hasta cierto nivel, digamos, desinfectante para el virus que estamos peleando ahora mismo, pero también me gustaría también decir una cosa que es muy importante, que desinfección, por ejemplo, en caso de mascarillas, porque de hecho todo esto se ha desarrollado por escasez de las mascarillas durante la pandemia. Entonces, muchas veces se olvida de que cuando hablamos de desinfección, no es solo hacer desinfección en un ciclo, porque todo esto, lo que estamos haciendo con mascarillas, básicamente se hace para poder prolongar su uso, ¿no? Entonces, claro, tener en cuenta que no basta solo con un ciclo de desinfección, porque después esta mascarilla estará otra vez expuesta al virus, y entonces es muy importante también seguir a una manera científico-tecnológica cuántos ciclos tenemos que desinfectar y cómo esto influye a las propiedades, digamos, y funcionalidad de mascarillas o materiales textiles en general. Correcto, perfecto. Muchas gracias, Petar. Una pregunta para Carlos. ¿Está previsto que se abra una tercera opción de la convocatoria especial COVID que pueda incluir el desarrollo de equipos de desinfección? La segunda tanda solo está centrada en vacunas. Sí, bueno, pues gracias era Silvia, si no recuerdo mal, Silvia García, de CNTA, quien nos hacía esta pregunta. A ver, esta convocatoria, como explicábamos anteriormente, pues hemos intentado dar respuesta a diferentes ámbitos, ¿no? Se ha considerado que era pertinente, viendo la escasez de elementos relacionados con vacunas, una segunda apertura. Y en el ámbito de desinfección sí que, como decíamos antes, ya se han evaluado positivamente y estimado algunos proyectos, ¿no?, de los que hemos mencionado anteriormente. A nivel de generación de sucesivas aperturas, lo que nos hemos encontrado con esta convocatoria es que el balance entre solicitudes recibidas y fondos disponibles está bastante desajustado, por decirlo de alguna forma. Es decir, disponíamos de 12 millones y hemos recibido varios cientos de propuestas, con lo cual, de manera provisional, y si bien esto está en fase de tramitación, no esperamos tener próximas aperturas, pero todo esto se irá viendo en función de la asignación de fondos que quedan pendientes. Sí que recalcar que esto no es que estemos excluyendo los proyectos de desinfección, porque, como decíamos antes, se están financiando en paralelo y en manera bastante ágil. De hecho, había bastantes más propuestas financiadas en conjunto a través de nuestras convocatorias continuamente abiertas, ¿vale? Es cierto que la convocatoria de COVID tenía una dotación en forma de subvención más alta que la que tiene nuestra convocatoria continuamente abierta, pero también es cierto que había una limitación presupuestaria en cuanto a topes de 625.000 euros, los cuales un tope que no tenemos en las convocatorias continuamente abiertas, ¿no? Con lo cual, el mensaje es animar a todas aquellas empresas que tengan proyectos
de ámbito tecnológico en desinfección u otras temáticas y que sean potentes y de interés, a que sigan acudiendo a CDT a las convocatorias, ¿no? Parafraseando lo que decía antes Peter, yo creo que el textil del futuro, el textil defensivo del futuro, pues tiene que ser el que financiemos entre todos, ¿no? Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de carácter más técnico que habla de materiales o sustancias utilizadas para la encapsulación de desinfectantes. Supongo que esta pregunta sería para Ricard. ¿Qué riesgo pueden suponer ecosistemas, humanos? Sí, Juanjo, ¿se me oye bien? Sí, perfectamente, sí. Sí. Adelante. Sí, claro, por supuesto. Lo que no queremos hacer es mejorar unos materiales, pero al mismo tiempo empeorar problemas ambientales, como por ejemplo podría ser el problema de los microplásticos, ¿no? No vamos a añadir un problema de microplásticos para solucionar un problema de salud. Lo que hacemos es encapsular utilizando materiales que son biodegradables, completamente naturales, provenientes de fuentes sostenibles. O sea que esas cápsulas, una vez puestas en el ambiente, se van a degradar igual que se degrada, por ejemplo, una cáscara de una gamba. Son materiales que provienen y tienen esa naturaleza, por lo cual no añaden un problema en el tema de microplásticos, por ejemplo. Correcto. Muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Por tanto, yo daría por acabado este webinar. Lo cerramos. Muchas gracias a todos los asistentes. Activo mi cámara. Muchas gracias a todos los asistentes por su interés. Les recuerdo que al acabar la transmisión les aparecerá un formulario de valoración de este webinar que será de mucho valor para que podamos ir mejorando en Eurecat la organización de estos eventos. Les recuerdo además que este webinar estará disponible en vídeo para todos ustedes y que además se les proporcionarán todas las presentaciones del mismo por correo electrónico. También agradecer especialmente la colaboración a nuestros panelistas. Carlos Toledo de CDT, muchísimas gracias por vuestro apoyo, siempre a disposición y siempre tan colaborativos. Y a ustedes solo haré añadir que Eurecat está a su entera disposición para cualquier comentario o cuestión tecnológica que les pueda surgir. Como centro tecnológico esperamos poderles ofrecer la mejor respuesta tecnológica a su necesidad, a su entera y total disposición. Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias.